¿Qué tal, estudiantes de quinto de secundaria? Vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje integrada 9 con la actividad número 2, dirigido al área de ciencias sociales. En la actividad número 2, que lleva por título Analizamos el contexto en el que se dio la inseguridad ciudadana a fines del siglo XX. Luego de haber explicado la importancia del derecho y respeto a la vida en los ciudadanos, ahora vamos a analizar el contexto en el que se desarrolló el problema de la inseguridad ciudadana a fines del siglo XX. Para ello, vamos a evaluarnos y utilizaremos diferentes fuentes, entre ellas el testimonio de un familiar o miembro de la comunidad, recogido por nosotros mismos. Investigamos las fuentes. Sabemos cómo se manifestó el problema de la inseguridad ciudadana en el Perú a fines del siglo XX. Conocemos cómo se enfrentó en ese tiempo el problema de la inseguridad ciudadana en nuestra comunidad, región o país. Mientras vamos revisando las fuentes sobre el contexto peruano a fines del siglo XX, resulta necesario ubicar el problema de inseguridad ciudadana en ese tiempo, lo que nos permitirá ir construyendo nuestra respuesta al problema histórico que plantea la pregunta: ¿en qué medida la población y el Estado han enfrentado el problema de la inseguridad ciudadana entre fines del siglo XX y la actualidad? Ahora leemos las fuentes de los textos: Inseguridad ciudadana en el Perú a fines del siglo XX y Respuesta de la sociedad civil y el Estado ante la inseguridad en el Perú a fines del siglo XX, los cuales lo encontraremos en nuestros recursos de Mi Aprendizaje. Como vemos en pantalla, tenemos la primera fuente, Inseguridad ciudadana en el Perú a fines del siglo XX. Tenemos la fuente A, que lleva por título Situación de la inseguridad ciudadana en la segunda mitad de 1980. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes. Luego tenemos la fuente B, Inseguridad ciudadana en la década de 1990 en el espacio urbano y rural. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes. Luego, seguidamente, tenemos texto Respuesta de la sociedad civil y el Estado ante la inseguridad en el Perú a fines del siglo XX. Tenemos la fuente C, que lleva por título El Perú urbano en la década de 1980. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes. Luego tenemos la fuente D, Las rondas campesinas. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes. Luego tenemos la fuente E, Las organizaciones de sociedad civil, gobierno local y nacional ante la inseguridad ciudadana. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes. Y la fuente F, La constitución política y la seguridad ciudadana. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes. Luego vamos a evaluar las fuentes. Enseguida seleccionamos 2 de las fuentes leídas en los textos anteriores y luego de haber completado el siguiente gráfico respondemos: ¿qué tan confiables son las fuentes para dar respuesta a las preguntas ante el problema histórico? En el cuadro tenemos, por ejemplo, las fuentes que vamos a evaluar. Nosotros hemos escogido la fuente B y la fuente D. Luego nos preguntan: ¿es confiable el autor o institución donde proviene la fuente? Nosotros hemos marcado que sí en cada uno de los casos. Luego, ¿es confiable la fuente según su contenido para dar respuesta a la pregunta que plantea el problema histórico? Nosotros hemos marcado que sí y fundamentado nuestras respuestas en cada uno de los casos. Y finalmente, luego respondemos la pregunta: ¿cuál es la intención con la que fue creada la fuente? Nosotros hemos dado respuesta a nuestras preguntas de acuerdo a los textos que hemos leído. Recuerda, tú lo puedes cambiar o modificar. Analizamos las fuentes. Luego de haber leído las fuentes A y B, respondemos las siguientes preguntas. Podemos presentarlas a través del siguiente gráfico. Las preguntas son: ¿qué plantea la fuente A respecto a las condiciones de inseguridad que se vivió durante la década de 1980? Luego, de acuerdo a la fuente B, ¿qué caracterizó la inseguridad ciudadana en el espacio urbano y rural
de nuestro país durante la década de 1990. Nosotros hemos respondido dichas preguntas. Recuerda, tú lo puedes cambiar o modificar y es de acuerdo a las fuentes que hemos analizado. Luego, a partir del análisis de las fuentes C, D, E y F, respondemos lo siguiente. ¿Qué coincidencias y diferencias hay entre lo que plantean las fuentes E y F sobre la labor de las municipalidades ante el problema de la inseguridad ciudadana entre finales de 1980 y la década de 1990? Nosotros hemos elaborado este cuadro comparativo colocando las coincidencias y diferencias. Recuerda, tú lo puedes cambiar o modificar. Luego, de acuerdo a la fuente D, ¿qué importancia se les atribuye a las rondas campesinas a finales de 1980 ante el problema de la inseguridad ciudadana? Luego, ¿qué importancia tienen hoy ante la persistencia de dicho problema? Recuerda que tú puedes cambiar o modificar las respuestas. Siguiente. Actualmente, ¿qué limitaciones tienen las organizaciones del Estado y de la sociedad civil para hacer frente al problema de la inseguridad ciudadana? ¿A qué se deben dichas limitaciones? Nosotros hemos respondido dichas preguntas de acuerdo a los textos anteriores. Recuerda, tú lo puedes cambiar o modificar. Luego, recogemos un testimonio. Ahora que hemos analizado el contexto en el que se presentó el problema de la inseguridad ciudadana a finales del siglo XX en nuestro país y cómo desde el gobierno nacional y algunas organizaciones de la sociedad civil se le dio respuesta a este problema, recogemos un testimonio para analizar en qué medida desde nuestra comunidad también se buscó responder a este problema durante la década de 1980 a 1990. Tomemos en cuenta que nuestro entrevistado haya vivido en el periodo histórico en estudio. Nuestras preguntas deben ser formuladas a partir de la pregunta que plantea el problema histórico. Podemos incluir una pregunta que permita recoger información sobre su percepción respecto a qué ha cambiado y qué ha permanecido en relación al problema de la inseguridad ciudadana. Nosotros hemos elaborado dicho testimonio de una persona de 75 años. Hemos elaborado preguntas en función al problema histórico. Recuerda, tú lo puedes cambiar o modificar. Finalmente, evaluamos nuestro avance con los siguientes criterios. Analicé y evalué y contrasté diversas fuentes respecto al contexto de la inseguridad ciudadana de fines del siglo XX. Lo logré. Reconocí los cambios y permanencias sobre la inseguridad ciudadana entre finales del siglo XX y la actualidad. Lo logré. Con esto estamos terminando la actividad número 2 para los estudiantes de quinto de secundaria. Nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias. Y recuerda, tómalo como un ejemplo.